Amigas y amigos de la comunidad universitaria de la comarca lagunera y en general del público que nos escuche y vea a través de esta transmisión semanal que hacemos en Entre Todos en su Facebook de Expresión Universitaria. Y bueno, pues antes de que nos envolvamos en todo esto de reliquias y la celebración, del Día de Muertos, pues tenemos esta entrevista hoy que me da mucho gusto a mí por el tema y por la persona con quien tengo confianza de poder hablar, pues así, con confianza, conocedor, experto en el asunto del agua aquí en la comarca lagunera, querido amigo Gerardo Jiménez González. Ustedes seguramente lo ubican, también académico, maestro universitario, autor de artículos y de trabajos en relación pues a todo esto del tema que vamos a abordar. Ambientalista, seguramente por ese lado es donde quizá más lo puedan ubicar, si no fueron alumnos de él, claro. Entonces, bueno, la plática es con Gerardo. Gerardo, pues muchas gracias por haber aceptado esta conversación aquí con Entre Todos. Te saludo con aprecio, como siempre, y gracias pues por aceptar esta plática. ¿Hay o no una crisis del agua en la región lagunera? Bueno, gracias por la invitación. Nosotros hemos construido una narrativa en donde decimos que sí hay. Y no porque no hay agua suficiente, sino porque la forma en que se ha gestionado ha provocado una problemática que podríamos sintetizar en dos aspectos que todo el mundo conoce. Por un lado, el problema añejo de afectación en la salud de miles de personas que residen en la comarca lagunera durante más de medio siglo, que han estado ingiriendo agua de manera involuntaria, contaminada principalmente con altas concentraciones de arsénico y flúor. Entonces, esto se traduce en una problemática social de afectaciones en la salud. Una problemática que se ha mantenido bajo la mesa. En ninguna instancia del gobierno, de ningún nivel de gobierno, ha asumido que existe. El mismo sector salud la cuestiona, porque efectivamente el problema más fuerte que provoca la ingesta de arsénico con altas concentraciones, pues es algunas formas de cáncer, tipos de cáncer. Y bueno, pues como no se puede demostrar de manera directa la vinculación entre este factor y el padecimiento, se dice que el cáncer es multifactorial, aunque los médicos tienen ya toda una respuesta al respecto a eso cuando hablan de condiciones de riesgo, la exposición de una población a condiciones de riesgo. Y el otro aspecto es el que tiene que ver con el desabasto. Los últimos años, cuando menos los últimos 5 años, ha sido manifiesto que en la comarca lagunera muchas familias en sus viviendas no tienen un abastecimiento de agua suficiente en calidad y cantidad como lo marca la Constitución y la misma legislación en la materia para poder cumplir con el derecho humano al agua. Entonces, todas estas familias sufren otra problemática social que es el desabasto y que se traduce en que no pueden satisfacer sus necesidades domésticas cotidianas, y que los ha obligado a muchos de ellos de manera justa a protestar, cerrando vialidades, tomando oficinas públicas. Digo justa porque solamente el que no lo ha padecido no lo considera. Entonces estos dos son los indicadores visibles de la crisis. Pero esta crisis hídrica tiene causas estructurales que, si te parece, podemos abordarlas. ¿No? Bueno, decimos nosotros que el problema del agua en la comarca lagunera no es un problema que tenga que ver con la disponibilidad, o sea, cuánta agua hay. Si nos basamos en los datos oficiales de todas las fuentes de agua disponibles, particularmente estamos hablando del agua superficial que se almacena en las presas, que fluye por los ríos Nazas y Guanabal, y el agua del subsuelo que se almacena en 8 acuíferos, nos da un dato que nos dice que no es un problema de disponibilidad,
independientemente del cuestionamiento que hagamos a esos datos, porque hay expertos que los cuestionan, pues estamos hablando de una oferta de agua de 2.000 hectómetros cúbicos, o sea, 2.000 millones de metros cúbicos en promedio anual. Entonces, sin embargo, pues el hecho de que la gente no tenga agua en sus viviendas, usted dice, bueno, pues si el consumo de agua en los 1.7 millones de habitantes de la comarca lagunera no llega a los 200 millones de metros cúbicos, o sea, no llega al 10% de la disponibilidad, entonces el problema no es de disponibilidad, el problema es de cómo la gestionas. Entonces, ahí está la cuestión. Y esta gestión deficiente lo que ha llevado precisamente es a que se sobreexploten y contaminen los cuerpos de agua disponibles. O sea, estamos hablando del acuífero, ¿no? O los acuíferos que tenemos en la comarca lagunera, sobre todo el más importante que está aquí en el subsuelo de la zona metropolitana y del valle irrigado, en donde pues sí, ya tenemos ahí una extracción de más de 800 millones de metros, perdón, una recarga de alrededor de 800 millones de metros cúbicos, pero una extracción de más de 1.200. El puro acuífero principal pues tiene una extracción de 1.080 millones de metros cúbicos, tiene una recarga de 530. Entonces estamos hablando pues de una extracción al doble. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se ha gestionado adecuadamente el agua subterránea, que se ha permitido una extracción excesiva por encima de los volúmenes concesionados. Los volúmenes concesionados andan en 640 y tantos millones de metros cúbicos. Es decir, estamos hablando de más de 450 millones de metros cúbicos que se extraen ilegalmente. Pero aquí te interrumpo tantito ¿desde cuándo es este problema de la extracción ilegal? Porque a nivel de opinión pública bueno, pues, ignoramos muchas cosas que tú conoces. No, pues no hay agua, los lecheros, el mal uso, las fugas, no hay una cultura del agua, etcétera. Bueno, mira, el problema es que con las reformas a la Ley de Aguas de 1992, que promulgó la Ley de Aguas Nacionales, que todavía está vigente, se permitió el que se expidieran concesiones de agua sin control. Entonces fueron concesionando volúmenes y volúmenes de agua sin conocer la disponibilidad, sin tener un dato más puntual de la disponibilidad, o sea, el balance hídrico que se hacía pues era incorrecto o no existía. Pues a partir de 2004 se empiezan a hacer los estudios de disponibilidad media anual por acuífero, y es cuando se empieza a ver pues que la extracción era el doble de los niveles de recarga y también por encima de los niveles concesionados. Entonces ese problema pues ya vemos nosotros, ya tiene más de 2 décadas, estamos hablando de 2004, y bueno, en ese tiempo las medidas para recuperar el acuífero, particularmente para regular la extracción ilegal, han sido mínimas. O sea, no ha cambiado significativamente esos volúmenes calculados en el estudio de 2004. Entonces, quiere decir que el problema sigue. Entonces, lo que ha conducido a esto es a que cuando tú bombeas agua sin tener conocimiento de la disponibilidad, pues tú estás extrayendo y extrayendo, y el acuífero, pues lo que ocurre es que va bajando sus niveles, se va abatiendo. Hay zonas que tienen abatimientos de 1 metro cada año y otras zonas que tienen 2 a 3 metros, según el estudio de disponibilidad más reciente que elaboró Conagua. Entonces estás hablando pues de un abatimiento muy acelerado. O sea, el que te baje el nivel del agua en el subsuelo de 2 a 3 metros al año es escandaloso, ¿no? Entonces, con cada vez mayor población. Aparte crece la demanda por la población y las mismas actividades económicas. Entonces, bueno, este fenómeno se conoce como la sobreexplotación. O sea, cuando tú extraes más agua de lo que en forma natural se recarga en un acuífero, entonces estás hablando que lo estás sobreexplotando. Entonces, esta sobreexplotación, digamos que está de alguna manera cuantificada a partir de esta fecha, pero presumimos que fue de mucho antes, ¿no? Es complicado Claro que es complicado. Y ahí es un vacío de autoridad, es un exceso en el abuso de quienes cometen esto, porque pues lo saben. Sí, bueno, ahí nosotros hemos planteado el tema del agua
Fíjate que no buscando responsables, sino buscando soluciones. Pero efectivamente, quienes han tomado las decisiones sobre la gestión implica manejo y uso del agua, pues son las entidades gubernamentales responsables, la Comisión Nacional del Agua particularmente, y los usuarios. O sea, porque si la Comisión Nacional del Agua no establece medidas para controlar la extracción, o sea, lo que llamamos una medición confiable, pues entonces está haciendo misa. Está haciendo misa ante esta problemática. Y si el usuario no lo obligan a que se mida de manera confiable, pues él extrae agua de manera indiscriminada, simplemente para satisfacer su demanda o hacer crecer sus empresas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión. Y bueno, el problema es que los afectados somos, bueno, el mismo cuerpo de agua dulce que se abate y se contamina, y obviamente los habitantes de esta región. Y yo pienso que quizá la responsabilidad de quienes la tienen, hablo en cuanto al consumo o sobreabuso de la extracción, pues quién sabe dónde vivan o qué sientan, ¿no? Porque sin que sea una cuestión romántica este tema, pues debieran pensar de manera responsable, cívica, comprometida, nacionalista, no sé, humana, en lo que están haciendo, ¿no? Digamos responsable, porque a ti te concesionan un volumen. O sea, las concesiones se hacen sobre la base de volúmenes. En teoría, tú tienes que extraer solamente el volumen autorizado. Y sin embargo, bueno, pues no hay medición, pues tú extraes un volumen mayor, ¿ya? Entonces, la ley establece que el usuario es el responsable de poner el medidor. Sin embargo, la medición que se hace actualmente con los medidores volumétricos pues no es confiable. ¿Por qué? Pues porque son medidores que tienen que estar siendo checados por inspectores de la Comisión Nacional del Agua y la CONAGUA no, o sea, ha sufrido todo un proceso de adelgazamiento presupuestal, institucional, que le ha disminuido significativamente sus capacidades institucionales. O sea, ahorita ya hay más inspectores, pero durante mucho tiempo tenías 3 inspectores, no solamente para inspeccionar los 3.600 pozos que aparecen en el Registro Público de Derechos de Agua, en el acuífero principal, sino los otros pozos que extraen agua de otros acuíferos o de otras fuentes de agua. Entonces, pues sin esas capacidades institucionales no puedes cumplir tu misión y tampoco haces por resolverla, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado. Claro, y a nivel de sociedad, hace falta que haya de veras una mayor conciencia respecto al problema, porque pareciera que nada más es un grupo, bueno, ahora ya están apareciendo más gente, jóvenes interesados en que esto cambie, pero a nivel de sociedad, falta esa conciencia, esa responsabilidad. Mira, yo creo que cuando los ciudadanos no están informados, difícilmente se enteran de lo que pasa. Y la verdad es que el tema del agua es un asunto complejo, sí, tiene muchos vértices, y tú le puedes preguntar a muchos ciudadanos de dónde viene el agua y piensan que es de la llave. ¿No? Sí. El agua, tú la extraes de la llave, pero el agua se capta en la parte alta de la cuenca. La mayor parte de los volúmenes que nosotros disponemos es agua que desciende por gravedad de la parte alta de la cuenca hacia la parte baja en donde nos ubicamos. Entonces, esto implica pues que nosotros no producimos agua, nosotros consumimos agua. Y bueno, ya los ciudadanos, yo creo que la mayoría desconoce esta problemática. Entonces algunas personas, algunos ciudadanos que bueno, algunos provenimos del sector académico, nos hemos dedicado a investigar este tema y nos hemos dado cuenta de la gravedad del mismo y tomamos la decisión de expresarnos públicamente, como en esta oportunidad que tú nos das, para que podamos comunicar a los ciudadanos que no tienen acceso a la información cuál es la realidad de lo que ocurre. Durante muchos años, 2 décadas, nosotros estuvimos denunciando esta situación de la sobreexplotación. De alguna manera los medios de comunicación han dado buena respuesta, en general pues, y ahora también con las redes sociales, o sea, se ha dado buena respuesta en aceptar nuestra narrativa. O sea, lo que nosotros planteamos que cuál era el problema, incluso nosotros llegamos al nivel de plantear cuáles son las soluciones. Narrativa que no es política.
También hay que decirlo. Nosotros, sí, se puede decir que hacemos política, pero es política ciudadana, no política partidista. Somos ciudadanos de a pie, como luego se dice, es un cierto nivel de preparación nada más. Entonces, no tenemos esas aspiraciones de participar en estos procesos buscando ocupar cargos públicos, algo así, ¿no? Bueno, yo creo que la mayoría de los que andamos aquí no pensamos así. Entonces el ciudadano tiene que estar informado para que pueda tomar decisiones. Y lo que se le ha estado informando al ciudadano es esta situación, y obviamente pues es un proceso gradual de respuesta, pero hay algo importante que logramos nosotros. Y no es la primera vez que lo hemos hecho, o sea, recurrimos nosotros a los instrumentos jurídicos que nos provee el mismo marco normativo en el que vivimos. Sí, sí. Ya con anticipación hemos promovido denuncias populares ante Profepa, quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, amparos ante juzgados judiciales, y por fortuna se promovió un amparo en 2019 que ganamos en la Corte en 2023, en marzo de 2023, en donde los ministros de la Corte nos dan la razón. O sea, nosotros en el juicio de amparo lo que expusimos fue como argumento los informes oficiales que existen y también documentos académicos. Entonces, pues el gobierno, la Comisión Nacional del Agua, tuvo que aceptar la argumentación nuestra porque mucha de la información que proveímos al juicio provenía de las mismas fuentes oficiales. Entonces la Corte nos da la razón, emite una sentencia, la 543, y con ella lo que hace es que obliga al gobierno federal, en particular a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los obliga a subsanar 19 omisiones, 3 a la Semarnat y 16 a la Conagua, en donde le dice: tú tienes que reparar el daño porque tú fuiste omiso en aplicar la ley, y pues bueno, tienes que repararlo subsanando estas omisiones. Esto fue en marzo de 2023. Bueno, la respuesta gubernamental después de la sentencia fue evadir su cumplimiento. O sea, le dieron ahí vueltas, usaron recursos para... La propia Conagua. Conagua y Semarnat, sobre todo Semarnat. Entonces, pues nosotros hemos estado pendientes de la ejecución de la sentencia, y ante la nula respuesta del gobierno federal, nula en el sentido de aceptar que hay una sentencia que le condena y que pues debe reconocer y hacer lo posible por subsanar las omisiones que le marca la Corte, pues nosotros promovimos recursos jurídicos con la finalidad de que se sancionara a los gobiernos, a los titulares de estas oficinas, por su actitud de incumplimiento, ¿no? Entonces, esto conllevó a que los titulares nacionales de Conagua y Semarnat en el sexenio pasado fueran sancionados con sanciones económicas. Ante el incumplimiento de estas sanciones, pues lo que venía era que se procediera a otros medios, como es la destitución de los titulares, su inhabilitación y o cárcel, como dice la ley. Cuando ya se da este proceso, nosotros observamos que hay una decisión política en el centro, y creemos que ocurre en este gobierno, en el gobierno de Claudia Sheinbaum. En octubre del año pasado, a mediados de octubre del año pasado, la Comisión Nacional del Agua, a través de la dirección del organismo de Cuenca, que está aquí en Torreón, nos convoca a las 3 asociaciones civiles que promovimos este amparo y que ganamos la sentencia 543, nos convoca a dialogar, establecer una mesa de trabajo en donde nos pongamos de acuerdo de cómo ejecutar la sentencia. Entonces instalamos a mediados de octubre esa mesa de trabajo. En febrero suscribimos un acuerdo para tomar las medidas a corto plazo, porque subsanar las omisiones que le marcaron no es nada sencillo, ¿no? O sea, al menos tenemos conocimiento que el acuífero
está en desbalance, o sea, quiere decir que el agua que se recarga es menor que el agua que se extrae desde 1946, cuando entró en operación la presa El Palmito. Entonces, estamos hablando de que ese desbalance hídrico tiene más de 70 años. Entonces, recuperar un acuífero con ese daño no es sencillo, pero no hacerlo significa perderlo. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, o el primer acuerdo que suscribimos en febrero y que fue avalado por el juez de distrito que lleva el caso de la ejecución de la sentencia 543, fue decir, bueno, ¿qué medidas podemos tomar a corto plazo? Así, en términos generales, podemos decir que lo que se estableció es que, en primer lugar, la Conagua actualizara las concesiones, la situación en que se encontraban las concesiones, pero mediante inspecciones de campo. Verificar, pues. Sí, entonces acordamos con la Conagua que la primera fase de inspecciones se hiciera en la zona de mayor abatimiento, o sea, en la zona donde los niveles del acuífero está bajando 2 a 3 metros al año. A mediados de este año, la Conagua entrega al juzgado distrito un informe de la inspección de 971 pozos, que el juez les dio 180 días para hacerlo. Entonces, se levantaron actas en cada una de las inspecciones. Nosotros las hemos revisado, hemos encontrado algunas observaciones, pero ya esto nos indica pues que había casos en condiciones irregulares, que la Conagua tuvo que cerrar algunos pozos o cancelar temporal o definitivamente algunos pozos. Entonces, algunos pozos ahorita están en revisión, algunos están cancelados temporalmente y algunos cancelados definitivamente. Eso ya es un avance. Es un avance porque nos mostraba que la situación irregular que imperaba en los pozos concesionados, o sea, los pozos donde se bombea agua de los volúmenes concesionados. No tenemos ahorita datos de si los volúmenes extraídos son mayores a los concesionados, porque tienes que medirlo en un plazo de un año. Viene otra inspección, se va a repetir. De hecho, esta inspección se extendió hacia 1.340 pozos, algo así. Entonces, ahorita ya hay otros 400 pozos más que están por ser ingresados al juzgado y que vamos a revisar. Entonces, esa fue la primera medida, que ya es un avance y que llevó tiempo. La segunda es que se acordó con la Comisión Nacional del Agua establecer los primeros 200 medidores telemétricos. O sea, el sistema de medición que existe actual, decimos que no es confiable porque no es verificable por la autoridad, porque no tiene capacidad institucional para hacerlo. Entonces, o sea, los medidores se descomponen, se alteran y no pasa nada. Entonces, tú como usuario estás obligado a entregarle datos a Conagua de los volúmenes que extraes, pero no te van a verificar. Entonces, se dijo, bueno, vamos a establecer los primeros 200 medidores telemétricos en los pozos de inspeccionados. Ahí vamos a seleccionar los 200 pozos inspeccionados, y esos medidores son más confiables porque te permiten medir en tiempo real el volumen que tú extraes. Se manda un satélite y de ahí un centro de mando. Entonces estamos en ese proceso, terminando la revisión de los pozos inspeccionados. Antes de que termine el año vamos a tener ya los pozos seleccionados para así, antes que termine este año, los pozos seleccionados para la medición telemétrica. También acordamos establecer piezómetros. O sea, queremos establecer no solamente una red telemétrica, sino una red piezométrica. El piezómetro es un equipo que tú instalas en el pozo para estar midiendo los niveles, cómo se comportan los niveles del agua en el subsuelo. Entonces, tú vas a medir el volumen que se extrae y vas a medir el nivel del agua, o sea, para ver cómo se comporta. Esto ya tienen que ser medidas permanentes. Entonces, el año que entra también este año se van a seleccionar los pozos. Todavía no tenemos un número determinado donde se van a instalar los piezómetros el año que entra. La Comisión Nacional del Agua ya comprometió 300 millones de pesos para aplicar las medidas que se requieren para empezar a recuperar el acuífero de acuerdo a la ejecución de la sentencia, ¿no? Hay que decirlo, esto ha convergido con la política hídrica del gobierno federal actual. O sea, la presidenta promueve un acuerdo nacional en donde
coincide con el planteamiento que nosotros hacemos y con las sentencias, en el sentido de que hay que recuperar los acuíferos, ¿no? Hay que controlar las concesiones, los volúmenes que se extraen. Es un proceso muy complejo porque ocurre en todo el país. Sí. Entonces, o sea, de 1992 a 2018, el número de concesiones se multiplicó considerablemente, de 2,000 y pico concesiones a 500,000 y pico, o sea que fue expedir concesiones como expedir corcholatas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la segunda medida, empezar a establecer la medición telemétrica y la medición piezométrica. Otra tercera medida es, estamos solicitando que haya cambios normativos. Actualmente la medición telemétrica se rige por una norma, una NMX, una norma mexicana, y esa norma mexicana no es obligatoria. Entonces estamos solicitando a la Semarnat, que es la instancia que le corresponde, que la NMX se convierta en una norma oficial mexicana, para que todos los bombeos que se realicen en el país, ya no sería nada más para la comarca lagunera, o sea, si se modifica la norma tendría aplicación en todo el país, se midan con medición telemétrica como una obligación para el usuario. Ahorita nosotros estamos considerando los pozos con mayores volúmenes concesionados. Porque mira, tú tienes aquí 3,600 pozos, pero hay pozos que tienen volúmenes muy pequeños que no es costeable ponerles un medidor telemétrico. Pero si tienes pozos arriba de 100,000, 200,000, 300,000, 500,000 metros cúbicos concesionados, pues sí tiene que ponerse un sistema de medición confiable. Entonces, esos son los acuerdos que hemos establecido ahorita. Hay uno más que es muy importante, lo dejé al final, que es que nosotros somos ciudadanos que tenemos algo de conocimiento de la problemática, pero que esta problemática también tiene que ser realizada por expertos. Entonces nosotros solicitamos al juez que se reconociera al Instituto de Geociencias de la UNAM como la instancia experta que analizara la problemática, actualizara toda la información de la problemática de la sobreexplotación del acuífero, sobreexplotación y contaminación, y que diera como dictamen científico técnico de cuál es el estado del acuífero más real, y que se decidiera si falta información, qué estudios más necesarios hay que hacer y que lo realicen ellos. De hecho, la decisión de instalar 200 medidores telemétricos y la red piezométrica es una sugerencia de ellos, de los expertos que encabeza el doctor Adrián Ortega. Son hidrogeólogos de primer nivel en México, en los mejores, pues, vamos a decir. Entonces, pues la UNAM lo que va a hacer es analizar, actualizar toda la información de cuál es el estado del acuífero y proponerle a la Comisión Nacional del Agua un modelo de gestión. Es la primera vez que se hace en México que una entidad académica con expertos le proponga a una instancia del gobierno cuál sería la forma más adecuada de gestionar el agua en un acuífero. Entonces esto es inédito y va a ser trascendental para todo el país. Nosotros le propusimos, obviamente en forma coordinada con la UNAM, que el proceso de sentar las bases para recuperar el acuífero se lleve en un plazo de 5 años. Que pueden ser más, pero 5 años es lo mínimo. O sea, no tienes ahorita información actualizada sobre el estado del acuífero. El hecho de que tú estés bombeando de manera sin control genera todo un desorden abajo en el acuífero. Entonces hay que actualizar la información de cómo se encuentra, por eso todo este tipo de equipamiento técnico. Y entonces en esos 5 años nosotros pensamos que se pueden establecer las medidas jurídicas, políticas, administrativas, que nos pueden llevar a recuperar el acuífero en X tiempo, no sabemos cuánto, probablemente la UNAM nos pueda decir ya cuando termine su trabajo de diagnosticar el estado del acuífero, en X qué tanto tiempo requeriremos para recuperarlo, pero vamos a sentar las bases en los próximos 5 años. Entonces, una vez que la UNAM presente su dictamen, entonces acordaríamos con la CONAGUA medidas de mediano y largo plazo, otro tipo de medidas. Entonces, ahorita lo más importante es regular la extracción. Ahorita lo más importante es parar el bombeo ilegal que existe, o sea, una sentencia de la Corte no puede considerar la afectación de derechos de personas, en este caso de los concesionarios. Entonces, aquí el esquema es, se van a respetar las concesiones, los derechos que tienen sobre las concesiones,
pero se va a tener que suprimir todo el bombeo ilegal. O sea, el bombeo ilegal, si sus datos oficiales son ciertos, te va a permitir que el acuífero recupere alrededor de 450 millones de metros cúbicos, que eso es una ganancia importante, pues, en el proceso de recuperación. Y la segunda fase es que nosotros pensamos que por el nivel de abatimiento que tiene el acuífero provocado por la sobreexplotación, pues se va a requerir ayudarle. Entonces eso va a implicar que tú consideres volúmenes de agua del río Nazas para realizar recargas inducidas. Estamos considerando nosotros la posibilidad, claro, eso va a depender mucho de lo que la UNAM indica, pero existe esa posibilidad, los mismos expertos la consideran, de que si tú le recuperas el caudal ecológico al río Nazas en la zona urbana, el tramo que atraviesa la zona metropolitana, puedes contribuir a que se recargue el acuífero en esa parte, que es una de las zonas de mayor bombeo y es donde se encuentra precisamente el consumo de uso doméstico. Entonces, esto pues nos ha llevado a plantear la posibilidad de que recuperemos el río urbano. O sea, no, el acuífero y el río no son cosas separadas. O sea, el funcionamiento hidrológico es uno solo. O sea, es la misma agua, pues. Lo que la separa es cómo la gestionas. Tú gestionas de una manera el agua superficial y de otra manera el agua subterránea, de otra manera el agua urbana o el agua ambiental. Entonces, aquí hay que verlo de manera integrada y lo tenemos que ver en el contexto de la cuenca hidrológica Nazas Agua Naval, porque el agua que tenemos aquí nosotros, tanto superficial como subterránea, no la producimos nosotros, se produce en otros ámbitos de la cuenca, en la parte media, en la parte alta, es donde ocurre la mayor parte de las precipitaciones, el agua que se capta, que fluye por los ríos, que se almacena en las presas, pero también el agua que se filtra al subsuelo y que viene a alimentar también nuestros acuíferos. Entonces, tienes que verlo de manera integral. Esto es muy importante y así lo está planteando la UNAM y coincidimos plenamente con ello, que hay que hacer una gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de cuenca hidrológica. Entonces, pero bueno, el ejercicio que se está haciendo es inédito en México. La sentencia es la primera que se emite en estas características. Ya se emitieron otras parecidas, que ya hay jurisprudencia. Entonces, lo que está ocurriendo en la laguna, yo pienso que es un proceso inédito que va a tener un impacto a nivel nacional. Así como nosotros obtuvimos una sentencia que consideramos que es ejemplar, porque es única, inédita, también consideramos que el proceso de recuperación del acuífero debe ser ejemplar. O sea, estamos apostando a que esto tiene que realizarse bajo un conjunto de mecanismos institucionales con participación ciudadana, o sea, sobre todo la vigilancia, el acompañamiento ciudadano, que es lo que estamos haciendo nosotros. Aparte, la Corte nos da esa facultad de que si la CONAGUA propone algo, nosotros podemos contraproponer o podemos proponer que se haga algo, como lo estamos haciendo en la mesa de diálogo con la CONAGUA, con la cual tenemos ya 22 reuniones que hemos realizado desde octubre para acá, en donde hemos estado analizando y discutiendo. Hemos encontrado a través de la dirección regional pues colaboración, pero bueno, es una institución muy compleja. La toma de decisiones no es sobre todo las decisiones trascendentales no ocurre aquí, ocurre en el centro. Hay otra instancia que es la Semarnat, que también tiene que participar en la toma de decisiones. Sí. Entonces es un proceso complejo. Nos hemos dado cuenta que es un proceso muy complejo en términos institucionales y también en términos técnicos, ¿no? Entonces eso implica pues que no va a ser rápido, no va a ser fácil, pero hasta ahorita hemos caminado bien. Hemos caminado bien porque pensamos que estamos haciendo algo que necesita la población de esta región, que necesitamos aquí en la región para poder fincar bases de un desarrollo económico-social más sólido, más sostenible, si nosotros llevamos a cabo una gestión sostenible de nuestros recursos hídricos y los ecosistemas asociados a ellos. O sea, en términos generales podríamos decir que este es el panorama que tenemos. Bien. Amigos, estamos aquí en Entre Todos Expresión Universitaria, transmitiendo esta entrevista con este complejo problema, pero también esta información que nos está facilitando Gerardo Jiménez. Y transmitimos desde la cafetería de Con Sabor a Café, aquí en la avenida Juárez, casi esquina con Falcón, para que cuando tengan oportunidad pues se den la vuelta. De lo que comentas, Gerardo, bueno, ha habido ruedas de prensa, yo a veces puedo asistir, a veces no, etcétera.
Pero todo el planteamiento que haces lleva a pensar, yo ya lo dije aquí, bueno, pues hay un abuso de quienes, porque los pozos tienen dueños con nombre y apellidos. Y los funcionarios que han estado en Conagua, o antes de que se creara la Comisión Nacional del Agua, pues también ya existía gobierno. Ha habido corrupción, porque todo eso lo deja entrever. Por un lado, para tu respuesta, ¿no? Seguramente actos de corrupción, el hecho que sea la UNAM la institución que por su vanguardismo, no sé por qué motivo, pero aquí hay muchas universidades en la región, pero quizá ninguna se había atrevido a hacer esto, este tipo de estudios. El impacto tiene que ver también no solo con el consumo humano, sino con todo eso que ahorita comentaba, ¿no? El hecho de las filtraciones, pues favorece también la flora, la fauna. Es un impacto global el que tiene esta sobreexplotación del agua. Y por último, en ese sentido, el proyecto de agua saludable para la laguna del gobierno federal anterior y que hoy se sigue llevando a cabo, también ha sufrido de golpeteo gubernamental de los partidos que no son Morena. Y yo veo las declaraciones, a veces se me hacen muy desafortunadas, como una que acaba de hacer aquí el alcalde de Torreón, precisamente esta misma semana, y tuvo que corregirle el gerente de Conagua, a ver, así no es, el de la Cámara de la Industria de la Construcción también. Total que es un manoseo terrible, ¿no? De todo esto. La parte técnica queda muy clara, lo que comentas. Tuve oportunidad de escucharte allá en el Museo Arocena, también los datos, las gráficas que ponen, o sea, todo eso está muy bien. ¿Cómo traducirlo a todo este complejo entramado, ¿no? Que hay? Bueno, mira, son varias cosas que comentas. De entrada, bueno, el agua es propiedad pública, eso no ha cambiado. Entonces, lo que hace el gobierno es concesionarla a particulares, o sea, es lo que se permite. Y con el concesionamiento es decir, yo te permito extraer agua, pero bajo ciertos términos. El asunto aquí es que ha habido problemas de los mismos concesionarios de que no cumplen los términos y también de la parte gubernamental de no crear las condiciones para que se cumplan. O sea, si te concesionan un volumen, pues el gobierno está obligado a medirte. Pero tú igual estás obligado a ser medido. O sea, tienes que aceptar que te van a medir el volumen que extraes. Entonces se dio una relación ahí compleja de, no sé, llamarle complicidad, que pudo en ella subyacer actos de corrupción. No puedo denunciar actos específicos porque no tengo conocimiento de ellos. Y no nos hemos centrado nosotros en buscar, como te decía, este es el responsable, porque hay una ley de responsabilidad de empresas que puedes tú también hacer uso de ella, sino que hemos más bien planteado decir, bueno, este es el problema, vamos a resolverlo, ¿verdad? Y si alguien está haciendo actos ilegales y se opone, bueno, él es el que tiene que ser sancionado, ¿verdad? Hasta este momento no hay nadie, ¿verdad? En la historia de todo este asunto. Como personas no, lo que hay son sancionamiento a concesiones. O sea, hay pozos que, por ejemplo, al no tener medidor, aunque no sea confiable, debería tener medidor, puede ser sancionado. Hay pozos hay concesiones que tienen irregularidades administrativas. O sea, se han detectado una serie de condiciones que el jurídico de Conagua está revisando y que le ha conducido precisamente a la cancelación temporal o parcial de los pozos. Algo que no mencioné al principio es que el juez ordenó a la Conagua de que no renovara las prórrogas de las concesiones. Muy importante. Entonces, ahorita hay más de 1 millar de concesiones no renovadas, sus prórrogas pues no renovadas, porque les da una serie de condiciones para renovárselas, como un estudio específico de impacto ambiental. Entonces, pues es muy difícil hacerlo. Y lo que ha ocurrido pues es que, bueno, no se han renovado esas concesiones y obviamente hay una afectación también a los concesionarios y un malestar entre ellos. Pero bueno, es parte de un problema más complejo en el que yo creo que todos tenemos que colaborar. ¿Sí? Adelante. Sí, bueno, es con respecto a eso. Con respecto a agua saludable, mira, nosotros hemos
sostenido la narrativa y yo la sigo sosteniendo. Agua Saludable se convierte en un programa de mitigación temporal, porque tú lo que necesitas es garantizar por siempre el acceso al agua en calidad y cantidad suficiente a la población, como lo establece la Constitución y el derecho humano al agua. Entonces, si tú tienes aquí fuentes de agua, las más seguras son las que están en el subsuelo. De hecho, nosotros hemos dependido históricamente, hasta ahora Agua Saludable es lo contrario, o es una excepción particular, hemos dependido del agua del subsuelo, o sea, nos hemos abastecido de agua del subsuelo. A mí me tocó todavía tomar agua de la llave porque era potable. Ahorita ya no se puede decir que lo es. ¿Y a mí? Ahorita ya más del 80% del agua del acuífero tiene concentraciones de arsénico que afectan tu salud. Entonces ya no es potable. Podrás tener agua a lo mejor en cantidad en algunos lugares, pero no en calidad. Entonces, por eso decimos que no se cumple el derecho humano al agua. Entonces, el programa Agua Saludable lo consideramos como un programa de mitigación temporal porque es un programa diseñado a X tiempo que va a corresponder con un crecimiento de la población. Se dice que la población en 30 años va a andar alrededor de los 2.2 millones de habitantes y que pues, se van a requerir 200 millones de metros cúbicos para satisfacer esa demanda. Entonces, pues eso implica pues, que después de los 30 años pues, la población va a seguir creciendo, la economía va a seguir creciendo y tu solución, si tú te mantienes en ella, es seguir sacando agua del río, seguir interviniendo el agua del río. Son ríos muy intervenidos por el hombre, muy afectados. Los dos ríos tienen más de 50 presas, 54 o 55 presas. Entonces ya hay una alteración al ciclo hidrológico ahí importante, pues. Entonces, pues la solución no está ahí, la solución está en que tú recuperes tus fuentes de agua más seguras, que son las que están en el subsuelo, que tengas agua ahí, agua dulce potable, sí. Y que tú puedas, ante cualquier contingencia, puedas disponer de ella. O sea, si tú mantienes tu acuífero en balance, que lo ideal sería que el volumen que extraes sea menor que el de la recarga para que siempre tengas ahí agua disponible. Entonces, ahorita la prioridad es recuperar, la prioridad incluso, puedo decirlo yo, no tanto para esta generación, para nosotros. La prioridad ahorita es recuperar los acuíferos para tener reservas de agua en el futuro, porque nadie está planeando el desarrollo, o sea, en el gobierno no vemos que se esté planeando el desarrollo ni en los sectores empresariales en condiciones de cambio climático. Y los escenarios de cambio climático que nos presentan los planes de acción climática, los estudios académicos, nos indican que los habitantes del desierto vamos a tener condiciones sumamente complicadas. O sea, ahorita vivimos una condición de estrés hídrico, que es una condición en donde tú estás batallando para suministrar agua a la población o mantener los ecosistemas. Pero si esta forma de gestión del agua, como se maneja y se usa el agua actualmente, continúa, lo que vas a provocar es que llega un momento en que ya no vas a tener esa posibilidad de satisfacer la demanda de agua a la población y a la economía. Y entonces lo que vas a provocar es una condición de inseguridad hídrica. Cuando ya no tengas capacidad de abastecer esa demanda, entras en una condición de seguridad hídrica y entonces obviamente empresas y la población tendría que emigrar de aquí. Entonces no tenemos por qué llegar a eso. Nosotros estamos en una condición privilegiada en el desierto chihuahuense, tenemos volúmenes considerables que nos pueden garantizar un desarrollo tanto en lo económico para la población y sostener los ecosistemas a largo plazo, cosa que no tienen otras, particularmente zonas metropolitanas como Saltillo, Chihuahua, Ciudad Juárez, Zacatecas, Monterrey, están más limitados porque sus fuentes de agua están más limitadas. Nosotros no tenemos fuentes de agua suficientes, pero mal gestionadas. Entonces lo que hay que corregir es la gestión, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos Agua Saludable como diciendo, bueno, vamos a implementar un programa temporal, pues vamos a sacarle agua por un tiempo determinado al río, ¿verdad? Mientras recuperamos el acuífero. Entonces, porque lo que te va a garantizar a tus nietos, a tus bisnietos, agua es el acuífero, o sea, tener agua en el subsuelo. Es agua que no se evapora como en las presas. Si tú vas a hacer depender el suministro de agua para la población y una parte de la economía de las presas, como lo implica Agua Saludable, lo que va a ocurrir es que cuando tengas un ciclo de sequía como el que ocurrió estos últimos años en la parte alta, o sea, que no llovió
los mismos promedios de precipitación anteriores, sino que descendieron, y que bueno, no escurre el agua y se llenan las presas, sino al contrario, acabamos de pasar una experiencia de presas vacías. Vas a meter en un estrés a la población y a la economía, como ocurrió ahora con los miniciclos, ¿verdad? Como se llaman miniciclos agrícolas. Entonces tú tienes que asegurar tus fuentes de agua, tus fuentes de abasto. Y la clave aquí es que tú asegures los acuíferos, o sea, que tú recuperes los acuíferos y que, bueno, sigas usando el agua superficial, pero el acuífero es la reserva que vas a tener ahí cuando se venga un ciclo de sequía, o si las tendencias que está marcando el cambio climático se confirman como está ocurriendo, o sea, de que va creciendo, va elevándose la temperatura y va descendiendo la precipitación, o los ciclos de sequía son más prolongados y más frecuentes. Entonces, lo que va a ocurrir es que vas a tener una mayor demanda de agua porque la economía y la población siguen creciendo, y vas a tener una incapacidad para satisfacer esa demanda. Entonces, por eso es fundamental recuperar los acuíferos. Entonces, tú ves en este contexto, Agua Saludable es un programa de mitigación temporal. No puedes estar pensando en satisfacer la demanda de la población y también de la economía, o la parte agrícola de la economía, de una fuente superficial todo el tiempo. Entonces, por eso es un programa de mitigación temporal. O sea, vas a seguir disponiendo de esa agua de manera cíclica, pero necesitas asegurar que tus reservas de agua estén completas. Que tengas agua, porque si viene un ciclo de sequía, no tienes agua en las presas, no lleves la parte alta y media de la cuenca, entonces pues puedes disponer del agua que está en el subsuelo. En este momento no lo puedes hacer, porque en este momento está sobreexplotado y contaminado. Entonces hay que planear la recuperación. Los escenarios de cambio climático, al menos los planes estatales de acción climática que elaboraron los estados de Durango y Coahuila en 2008, nos están diciendo la tendencia de aumento de la temperatura. Y el escenario que nos plantean para la comarca lagunera es crítico. Entonces, incluso al tercer escenario que se plantea para 2070, 2100 es catastrófico. Entonces, necesitamos modificar las tendencias que se están presentando, pero para ello hay que modificar la gestión del agua. Entonces, ahorita estamos viendo buena respuesta gubernamental y ojalá y sea consistente, ¿verdad? Que no de repente te cambian al funcionario y el funcionario empieza a hacer otras cosas que no, y te empiezas a batallar con ellos, ¿no? Porque pues, finalmente los funcionarios son de paso y los que estamos siempre somos los ciudadanos. Por eso es importante que este proceso de ejecución de la sentencia tenga ese acompañamiento, esa vigilancia ciudadana. Si Conagua hace una inspección de 970 pozos, nosotros revisamos las actas. Tenemos que saber cómo se hizo la inspección, en qué condiciones se hizo, encontramos fallas y todo, y a ver, Conagua, aquí hay estas fallas, hay que subsanarlas, ¿no? Entonces, o sea, estamos en ese proceso, pues, es complejo, pero es necesario hacerlo. O sea, la propuesta de los 200 medidores telemétricos la va a hacer la UNAM, en función de cómo ve la UNAM el comportamiento del acuífero, ¿sí? Y eso va a implicar, bueno, obviamente, ahí sí participamos también nosotros, en seleccionar los pozos de determinado volumen concesionado para arriba, o los pozos donde se establezcan los medidores piezométricos. O sea, la UNAM va a dar una orientación, son los expertos. O sea, no tenemos en la laguna ese tipo de expertos hidrólogos o hidrogeólogos. Aquí hay algunos hidrólogos que son capaces, pero no ha sido la materia de su trabajo ese. Han estado más enfocados hacia la aplicación del agua en irrigación agrícola. Entonces, y estos expertos que estamos mencionando, los del Instituto de Geociencias, son gente que ya ha estudiado este acuífero a nivel isotópico, ya vino a hacer muestreos de campo, ya analizó la calidad del agua, incluso incorporaron una variable que todos nosotros desconocíamos, la antigüedad del agua. Ahorita se está extrayendo agua en algunos lugares, agua antigua, agua que puede tener 5, 10 mil, 30 mil años, que es la edad de agua que se calculó por estos expertos. Entonces, es otra variable importante, porque incluso ellos tienen otra forma de explicar sobre la causa que provoca el incremento de las concentraciones de arsénico. Ciertamente, como ha dicho la Conagua y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que hay en el subsuelo estratos donde hay mayores concentraciones de sales arsenicales, pero el incremento considerable de estas concentraciones ya no proviene de ahí.
la teoría de la migración de los elementos y compuestos químicos tóxicos que ha generado el Instituto de Geociencias es muy verosímil, es muy creíble, pues, o sea, porque ellos tienen datos, ¿verdad? Datos científicos. Entonces, eso tiene que replantear todo el esquema de la gestión del agua. Por eso recurrimos a ellos, nosotros a ellos. Que dijimos, bueno, ustedes son en México los mejores y los que han estudiado nuestro acuífero. Entonces, por eso les pedimos ayuda, ¿verdad? Entonces, la CONAGUA aceptó que el Instituto de Geociencias sea la instancia asesora. O sea, toda la información que se va a ir generando con el Instituto de Geociencias la va a compartir con CONAGUA y la va a compartir con nosotros, ¿verdad? ¿Alguna universidad local está empeñada también en este tema? No con la gestión que están haciendo ustedes ya con la UNAM, sino en general con el tema del agua. Porque parece sí, muy complejo, y te haría unas dos puntualizaciones. Una, no sé qué impacto pueda tener. Hace unos días, creo que esta semana, dieron el banderazo de salida en Durango, capital, para la presa del Tunal, que se calcula que va a haber agua para 50 años, los próximos 50 años, en la ciudad de Durango. Eso tendrá una repercusión porque el agua que llega aquí pues viene de allá, ¿no? Del estado de Durango. No, los escurrimientos que va a almacenar la presa del Tunal no están dentro de la cuenca Nazas-Guanaval. Están en otra cuenca. Bueno, muy bien. Entonces, está destinado a satisfacer básicamente la demanda, porque ya también los acuíferos allá tienen un nivel de contaminación severo. Allá hay también arsénico y flúor y otros compuestos y elementos químicos. Entonces, no nos va a afectar. Y sobre las universidades, en este momento como instituciones no. Hay colaboración de gente que provenimos del sector académico, pero la intención es, mira, cambiar el modelo de gestión del agua que puede llevar muchos años, que probablemente a algunos de nosotros ya no nos toque muchas de las medidas que van a tener que realizarse, va a conducir a que diferentes instancias, actores locales se involucren. O sea, es toda esta información que se va a generar, porque ahorita en este momento hay una duda entre algunos expertos sobre la forma en que se calcula el balance hídrico. El balance hídrico es el agua que ingresa y sale de un cuerpo de agua, en este caso, por ejemplo, del acuífero, la recarga y la extracción. Y este balance se hace con base a una norma oficial, la 011. Establece la metodología. Entonces algunos expertos dicen es que esta norma oficial ya no es suficiente, ya es obsoleta, hay que reformarla, hay que cambiarla, y pues hay que hacer otra forma de calcular el balance hídrico, que es lo que va a hacer la UNAM. Entonces, si la UNAM demuestra que hay otra forma de calcular el balance hídrico en la comarca lagunera, puede tener una repercusión a nivel nacional, porque la CONAGUA va a aceptar bases científico-técnicas, o sea, no son ocurrencias ni decisiones políticas, porque ahorita los acuíferos se delimitan administrativamente. CONAGUA dice, con fines de administración, este es un cuerpo de agua dulce, este es el acuífero principal, este es el acuífero Oriente Guanaval, este es el acuífero X, de los 8 acuíferos que tenemos ahorita. Probablemente no haya 8 acuíferos, probablemente sean 2, 3, ¿verdad? Pero hay que demostrarlo. Entonces, el balance que se hace en el estudio de disponibilidad que manda a hacer CONAGUA, que es el que se basa en la norma 011, se hace en un área de 12.000 kilómetros cuadrados. O sea, se delimita el acuífero en 12.000 kilómetros cuadrados, pero el balance se hace con base a un muestreo en 3.000 kilómetros cuadrados. Entonces ahí hay un sesgo, no es por mencionar un caso. Hay toda una serie de características científico-técnicas que hay que revisar. La UNAM o estos expertos proponen todo un enfoque teórico diferente. Ellos le llaman sistemas gravitacionales de flujo de agua subterráneo, que es una visión integral de cómo se comporta el ciclo hidrológico en una cuenca. Entonces, o sea, ellos te van a decir, bueno, en la laguna a lo mejor el acuífero principal que le provee agua a lo mejor ya no tiene la recarga que se calculaba. A lo mejor es otro volumen de recarga que pensamos que es menor, ¿no? Porque también la deforestación que se hace de los ecosistemas, o sea, la pérdida de los ecosistemas, particularmente la deforestación de los bosques
en la parte alta de la cuenca o el deterioro de los pastizales en la cuenca media, han modificado el régimen hídrico, han modificado los flujos. Entonces, probablemente lo que nosotros pensábamos que en otro momento había flujos, como llaman ellos, regionales, flujos de largo alcance, que son flujos que ingresan al acuífero a 200, 300 kilómetros y llegan aquí y lo alimentan. A lo mejor algunos de esos flujos ya no existen o ya son menores, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ya se deforestó el bosque, ya se deterioraron los pastizales, igual alrededor, ¿verdad? O sea, toda vegetación es el mejor mecanismo de filtración. Entonces, pues todo eso tiene que revisarse y eso es lo que va a hacer la UNAM. Va a ser algo inédito, va a aplicar toda una nueva concepción científica en cómo recuperar los ríos y los acuíferos en la comarca lagunera. Pero eso tiene que hacerse con base a una voluntad política del gobierno, una colaboración honesta de los usuarios y obviamente la participación de los ciudadanos. Porque los gobiernos fluctúan, ¿no? Los gobiernos de repente están a favor de un lado, de repente, como lo vemos nosotros, ¿no? De repente llega un funcionario que colaborador, llega un funcionario que te bloquea todo, como Germán Martínez, el anterior director nacional de CONAGUA cuando estuvo aquí, un funcionario incompetente, yo tengo que decirlo públicamente, incompetente, no lo acuso de corrupción porque no tengo pruebas, pero sí de incompetente que no puso atención a los problemas aquí, ¿verdad? Entonces, y ahora te llega un director regional pues, que quiere colaborar, a lo mejor presionado por una sentencia que lo puede destituir, ¿verdad? O inhabilitar. Pero bueno, estamos ahorita en una fase de colaboración. Pero puede ser que arriba cambien las decisiones y digan, no, ¿saben qué? Pues por las presiones que tenemos de los actores económicos, vamos a bajarle al ritmo a esto, o no vamos a hacer esto, o no les vamos a poder financiar 200 medidores, más 100 medidores, etcétera. Sí puede ocurrir todas esas cosas. O cambios en el Poder Judicial, o no sabemos. Entonces, finalmente, quienes se encuentran en el ámbito de la sociedad política, los funcionarios del Estado mexicano, sean jueces, sean legisladores o sean funcionarios del Poder Ejecutivo, son actores que deben responder a un mandato legal, pero son actores de tránsito. Los que estamos aquí siempre somos los ciudadanos. Los beneficiados o afectados por las políticas públicas o por las leyes somos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que acompañar este proceso. Pero si no estamos informados, no lo vamos a poder hacer. Entonces, el trabajo que estamos haciendo nosotros es informar. Por eso, el compromiso público que hicimos cuando se emitió la sentencia es decir, nosotros vamos a estar informando a los ciudadanos cómo va el proceso de ejecución de la sentencia. Queremos que este sea un proceso transparente, abierto, ¿verdad? Entonces, en ese proceso estamos. Ok, y para terminar, Gerardo, te agradezco como siempre tus palabras porque pues, ilustran. Una, ¿es creíble que Eduardo Tricio Aro regresa o devuelva, o cómo fue la palabra que utilizaron, esas concesiones o permisos de explotación de agua? Mira, en el Acuerdo Nacional sobre los recursos hídricos que suscribió la presidenta el año pasado, hay un concepto ahí en donde aquellos concesionarios que tengan muchos volúmenes concesionados, sobre todo los que tengan muchos volúmenes concesionados, se les pide que de manera voluntaria regresen algunas de esas concesiones con los volúmenes de agua concesionados, pero de manera temporal. Entonces, obviamente ahorita la mayor parte de las concesiones y los volúmenes de agua concesionados están en manos de gente con mayor capacidad económica, grandes empresarios, corporativos empresariales, porque en esa lógica de expedición de las concesiones, pues si tú tienes más capacidad económica, acaparas más. Entonces se convirtió en una especie de monopolio, en una élite que muchos le llaman hidrocracia, ¿verdad? Entonces, bueno, la presidenta le dice, a ver, obren de buena voluntad, regresen concesiones temporalmente. Entonces sí es creíble, pero va a ser bajo esa condición, ¿no? Okay. O sea, se supone que me das tiempo de yo recuperar el acuífero y luego te la regreso. Entonces, bueno, es una medida pues, también de mitigación, que hay que decirlo, hasta ahorita, al menos en la comarca lagunera, todas las acciones gubernamentales a nivel municipal, estatal y federal son de mitigación, o sea, son soluciones temporales. Yo recuerdo... Por eso hay que apostarle a una solución de fondo. En una rueda de prensa en la cafetería del Hotel Calvete, estabas tú con unas personas de ahí
encabezando la rueda de prensa y les pregunté, oye, ¿qué opinan de que aparezca Eduardo Tricio Aro siempre al lado de López Obrador en sus visitas cuando fue presidente, obviamente, ¿no? Y por ahí una compañera fue la que dice, bueno, pues, así como que dice, como que dudando, pues, ¿no? Del compromiso real de Tricio Aro con la laguna, que no es Y por otro lado, ese comentario, junto con la siguiente, fue ocurrencia de López Obrador decir que Lala, la empresa lechera, se tuviera que ir de aquí hacia donde hay agua. Bueno, yo lo que te podría decir en la primera cuestión, que también nosotros nos sorprendimos que apareciera el empresario junto al presidente, son acuerdos populares a los cuales los ciudadanos no tenemos acceso. Fue un arreglo allá en la cúpula de que nosotros no sabemos cuáles fueron. Tenemos alguna idea, algo de información, pero puntualmente no podemos decir. Hay sospechosismo, diría Cris. Bueno, obviamente si tú enfrentas una problemática como este tipo y un protagonista de esa problemática aparece cercano al poder, pues quiere decir que hay algún tipo de entendimiento. Entonces, por eso digo yo lo resumiría, son acuerdos populares que se hicieron en la cúpula del poder y que nosotros los ciudadanos no tenemos nada que ver, o sea, no participamos en dichos acuerdos. Lo otro que decías... De que tuviera que trasladarse Lala de aquí hacia... No, yo creo que Lala es parte del complejo, o sea, Lala es la parte agroindustrial. Uh-huh. O sea, Lala es el conjunto de empresas de la cadena de valor del complejo agroindustrial lácteo, que tiene como base las empresas que producen forraje y leche bronca, o sea, que tienen los cultivos y tienen los establos. Los socios de Lala son ellos, pero la empresa tiene su propio manejo como mercantil, pues, o financiero y mercantil. Entonces, yo creo que más bien lo que ocurrió fue que la empresa ha movido pues su sede corporativo a otros lugares en donde términos, imagino yo, económicos, porque aquí siguen existiendo los socios. O sea, la producción de leche de bovino en la comarca lagunera no la realizan únicamente empresas socias de Lala, hay otros 3 corporativos lácteos que tienen socios locales. Entonces, pero obviamente el más importante es Lala, porque Lala ya es el corporativo lácteo más importante de México, de los de capital nacional, pues. Entonces, no creo que sea eso, porque aquí se sigue produciendo. Lo que hizo Lala fue una expansión. O sea, se capitalizó, construyó toda una cadena de valor exitosa y se expandió comprando otros corporativos lácteos, no solamente locales o empresas, sino también foráneos, sí, incluso en el extranjero. Fue parte de su proceso de expansión. O sea, el corporativo lácteo sigue funcionando económicamente con altas ganancias. Entonces, el problema es que tu fuente de abastecimiento de agua tiene esa parte preocupante, que es que se está produciendo forraje con leche extraída ilegalmente. Entonces, mucha gente nos cuestiona que nosotros estamos en contra de la cuenca lechera, de la prosperidad económica, que queremos tronar la economía o las empresas. No, lo que ocurre aquí es una distorsión económica. Si tú desarrollas todo un proceso de crecimiento económico, integras una cadena de valor, como es el caso de la agroindustria láctea, de manera exitosa, porque el negocio no está en la producción del forraje ni en la producción de la leche bronca, está en los derivados lácteos, es donde se agrega mayor valor. Entonces, lo que pensamos nosotros es que el corporativo y la misma cuenca lechera pueden existir, pero tienen que ajustarse a la disponibilidad hídrica. Es decir, si hay volúmenes concesionados, esos volúmenes son los que tienen que respetarse. Así. O sea, si hay volúmenes extraídos ilegalmente, esos se tienen que controlar. Entonces a nadie se va a afectar sus derechos. Eso es muy importante. Entonces, sino que más bien alguien cometió el pecado y el que cometió el pecado tiene también que llevar parte de la penitencia. Y la penitencia es ajustarse a la disponibilidad hídrica y hacerse más eficiente. Eso yo creo que es la solución. No tanto decir hay que sacar la cuenca lechera de aquí, sino tiene que ajustarse, ¿verdad? Armonizar todo sí, hasta donde le sea posible. Muy bien. Entonces, esa es la intención, o sea, porque nadie está a favor de destruir economías, ¿no? Muy bien.
Pues muchas gracias, Gerardo. Esperemos que haya ocasión de volver a platicar, porque este tema pues es inabarcable en una sola jornada y muy complicado, a todos nos impacta, ¿no? A todos los sectores de la población, los sectores productivos, etcétera. Y como dices tú, bueno, pues tendrá que irse paso a paso, va a llevar un tiempo corregir todo lo que se dejó de hacer. Por lo pronto, la ejecución de la sentencia, ya cumplimos un año en la mesa de diálogo y perdimos más de un año en no dialogar. Es importante señalarlo. O sea, de marzo de 2023 a octubre de 2025, tenemos un avance pequeño, pero sólido. O sea, la sentencia va avanzando muy despacio, pero de manera sólida. Entonces, pues gracias a ti por la invitación. Claro, el tema va a seguir siendo vigente un buen rato. Yo creo que no es un tema de la disponibilidad de agua, de una gestión sostenible del agua, dependemos todos aquí. Todos queremos que las cosas se mejoren, se hagan bien, ¿ya? Y se corrijan todas esas distorsiones, todas esas irregularidades como la extracción ilegal del agua, todo el tráfico ilegal del agua, y que se gestione lo más sostenible posible para que podamos garantizar no solamente a nosotros que vamos de salida, sino a las siguientes generaciones un escenario más manejable. Porque de otra manera, si les dejamos el escenario actual, cada vez se va a deteriorar más, pues menos elementos van a tener para poder corregirlo y muchos se van a ir como se están yendo. Muy bien, pues muchas gracias. Nos saludamos la próxima semana, no sin antes recomendarles que siempre que escuchen, vean, lean, se enteren de que va a haber un foro sobre el tema del agua en una universidad, en un foro X, en empresas, en cámaras. Por favor, acudamos a hacer conciencia de todo eso. Nos saludamos la próxima semana. Muchas gracias.